Muy buenas a todos, mi nombre es Alejandro Soto y en este tercer programa vamos a tratar el conflicto entre Marruecos y Argelia, esta guerra fría que viven esos dos países del noroeste de África. Pero antes vamos a ver un poco de historia. Marruecos y Argelia han sido dos países colonizados por Francia dentro del contexto del colonialismo de África por parte de los países europeos. Pero además Marruecos también estuvo colonizado en una parte de su territorio, en el norte el Rif y al sur el Cabo Yibuy, por España. Marruecos accede a la independencia el 25 de marzo de 1956, tanto de España como de Francia, y se configura y se crea por primera vez como reino independiente, con un rey, Mohamed V. Hasta entonces, Marruecos, desde el siglo XVIII, cuando se crea como entidad política, había sido un sultanato liderado por una serie de sultanes pertenecientes a la dinastía alauí, que actualmente aún gobierna. Por otra parte, Argelia tardó unos pocos años más en acceder a la independencia de Francia y fue en 1962, tras una larga guerra con Francia por su independencia de nada menos que de 8 años. Fue una guerra muy dura donde murieron, según estimaciones, más de 1 millón de personas. Y Argelia había sido un territorio colonizado desde 1830, siendo uno de los primeros territorios africanos en ser colonizados al estilo de lo que fueron los países africanos durante este periodo. Y las hostilidades entre estos dos países comenzaron desde ese mismo momento. Marruecos tenía la idea del Gran Marruecos, un proyecto nacionalista, expansionista y anexionista de los territorios aledaños al Marruecos oficial, que se sustentaba en una teoría histórica de que Marruecos existía desde hace cientos de años y que había una serie de territorios que le pertenecían por derecho. Esta teoría, más de ficción y de fantasía que de realidad, le sirvió a Marruecos para reclamar una serie de territorios que pertenecían a Argelia. Tras una sucesiva batallas dialécticas, idas y venidas entre Marruecos y Argelia, Marruecos finalmente en 1963 se decidió por invadir una serie de territorios al oeste de Argelia que consideraba que le pertenecían. La guerra duró aproximadamente unos 6 meses, quedó en tablas, quedó en nada, los límites fronterizos siguieron siendo los mismos, pero desde entonces se ha alargado una tremenda enemistad entre estos dos países. Debemos tener en cuenta que aparte de el origen de la enemistad entre estos dos países, estamos en un contexto de segunda mitad del siglo XX, es decir, de Guerra Fría. Una guerra fría a nivel global que enfrentaba a los Estados Unidos, del bloque capitalista, y a la URSS, del bloque comunista. En el Magreb, en el noroeste de Marruecos, esta guerra fría también se libraba a pequeña escala. Marruecos desde el primer momento fue un aliado de Francia, su antigua excolonia, y de los Estados Unidos. Por lo tanto, estaba alineado con el bando occidental y capitalista. Sin embargo, Argelia fue todo lo contrario. Tuvo una relación absolutamente conflictiva con su antigua metrópolis, con Francia, que la enemistó durante mucho tiempo hasta hoy en día, y se alineó con la URSS, ya que era un país, uno de los países junto a Egipto, líder del llamado socialismo árabe. Por lo tanto, esta enemistad de origen de las independencias de estos dos países, unido al contexto de Guerra Fría, los hicieron enemigos irreconciliables hasta hoy en día. Pero además, a esto se le dio un añadido pocos años después de esa guerra que enfrentó a ambos países. Y es que en 1975 Marruecos invadió y ocupó el Sáhara Occidental, hasta entonces una colonia española. El pretexto fue el mismo que con la Guerra de las Arenas: pertenecía el Sáhara Occidental al Gran Marruecos. Sin embargo, esta invasión del Sáhara Occidental por Marruecos tuvo el apoyo de los Estados Unidos. Se llevó a cabo por parte de militares vestidos de civiles que llevaban la bandera de Marruecos y de los Estados Unidos, y que hicieron algo así como una especie de guerra híbrida en el que efectivamente eran militares los que invadían el territorio, pero lo hacían supuestamente de una manera pacífica. Desde entonces el territorio del Sáhara Occidental ha sido ocupado por Marruecos y expoliado al estilo de las antiguas metrópolis y colonias del África respecto a Europa, y la soberanía marroquí sobre el Sáhara
no ha sido reconocida por nadie internacionalmente y de hecho el Sáhara Occidental está considerado uno de esos territorios pendientes de descolonización oficialmente por parte de las Naciones Unidas, por parte de la ONU. España, digamos que se desentendió del territorio, era un momento difícil, un contexto de la transición española. Franco aún vivo, a punto de morir, en una situación española que no le permitía meterse en una guerra con Marruecos por un territorio colonial que le quedaba poco para independizarse, ya que se estaban haciendo los preparativos para el referéndum de autodeterminación. Y es que este fue uno de los motivos por el cual Estados Unidos apoyó la invasión de Marruecos del Sáhara Occidental. El principal grupo opositor, el principal grupo independentista del Sáhara Occidental era el Frente Polisario, de ideología socialista, alineados con Argelia y con la URSS. Y si el Sáhara Occidental se hubiese materializado su independencia con este referéndum de autodeterminación, se hubiera alineado con estos países. Si miramos la geografía del Sáhara Occidental, tiene una pequeña frontera con Argelia que hubiese permitido a Argelia y por lo tanto a la URSS y al bloque socialista tener salida al Océano Atlántico. Esto hubiese sido muy peligroso para los Estados Unidos y por eso Estados Unidos permitió y apoyó que Marruecos ocupara el territorio. Desde entonces se libró una guerra entre el Frente Polisario y Marruecos, una guerra que duró hasta 1991 cuando se alcanza una tregua. Después de esa tregua momentánea, las relaciones entre Marruecos y Argelia se toparon otra vez con la realidad de su eterna enemistad, cuando en 1994 se cerró la frontera de 1.550 kilómetros que divide a ambos países y se empezó a construir un muro que a día de hoy se sigue construyendo y que es uno de los más largos que existe en el mundo. Estos dos países desde entonces están físicamente separados por un muro y no tienen ningún tipo de intercambio entre ellos. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que esta enemistad entre estos dos países se remonta de hace mucho. Tiene diferentes causas, como son la idea expansionista de Marruecos, del Gran Marruecos, que le llevó a invadir el oeste de Argelia. Tiene como motivo el contexto internacional de la Guerra Fría y de los bandos capitalistas y comunistas alineados con Estados Unidos y con la URSS. Tiene de fondo la cuestión del Sáhara Occidental, que a su vez también es un conflicto que forma parte del conflicto de la Guerra Fría. Y además tienen la pretensión ambos de ser el líder del norte de África, el líder del Magreb, y son los únicos dos países capaces de poder llegar a posicionarse como tal cosa. Esto ha sido así desde siempre, pero en los últimos años hemos recibido noticias de que efectivamente esta enemistad iba más. En el último año se han producido acontecimientos muy importantes que han reavivado este conflicto. El 13 de noviembre de 2020 se produce un hecho fundamental y es que se rompe la tregua que existía desde 1991 entre el Frente Polisario y Marruecos. El motivo fue la existencia de una brecha, la brecha del Guerguerat, que separa Marruecos de Mauritania y que oficialmente, según la tregua de 1991, está bajo control del Frente Polisario. Marruecos rompió esa brecha, ese espacio que pertenece al control del Polisario para poder comerciar con Mauritania y a través de Mauritania con los países del oeste de África, con Senegal y con muchos otros países del Golfo de Guinea. Esto provocó la reacción del Frente Polisario, que decidió reanudar la guerra, poner fin a la tregua de 1991 y reclamar de una vez por todas que se celebre el referéndum de autodeterminación que se les prometió en la tregua de 1991. Desde entonces hay una guerra de posiciones entre el Frente Polisario y Marruecos, una guerra de baja intensidad, pero una guerra al fin y al cabo. Poco después, en diciembre de ese mismo año, de 2020, se produce otro hecho que incrementa la tensión respecto a este conflicto y es el reconocimiento del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de este territorio del Sáhara Occidental como soberanía de Marruecos. Nunca nadie antes, un país democrático occidental, había reconocido que Marruecos tenía la soberanía sobre este territorio. Desde entonces, la agresiva diplomacia marroquí se ha envalentonado con los países europeos y de su entorno para que tomen la misma iniciativa y den el paso definitivo para reconocer el Sáhara como un territorio marroquí. Sin embargo, esto simplemente no se puede hacer. La legalidad internacional dice muy explícitamente que el Sáhara Occidental es un territorio colonizado por España actualmente como potencia administradora, que en algún momento deberá descolonizarse, y es que es uno de esos pocos territorios que a día de hoy está pendiente de descolonización
oficialmente por parte de la ONU. En lo que atañe al conflicto de Argelia y de Marruecos, el Sáhara Occidental es fundamental. Desde el momento mismo de la invasión de Marruecos por parte del Sáhara Occidental, Argelia siempre apoyó el Frente Polisario, al ser un aliado socialista y árabe dentro de la ideología árabe y socialista que caracteriza la propia creación del Estado republicano argelino. Este mismo verano, en el verano de 2021, se produjeron hechos muy relevantes. Se dio a conocer que Marruecos había estado espiando a militares argelinos y a políticos argelinos a través de un programa de espionaje de Israel, el llamado Pegasus. Esto fue recibido como una auténtica afrenta por parte de Argelia, que decidió cortar todo tipo de relación tecnológica entre las empresas de Argelia y Marruecos. Pero además la puntilla definitiva fue el apoyo de Marruecos a Kabilia, un territorio de Argelia que reclama autonomía y que es diferenciado del resto en su cultura y en su lengua. Para Argelia esto fue la gota definitiva y en agosto de este mismo año rompió todo tipo de relaciones diplomáticas, al mismo tiempo que prohibía la circulación de aviones civiles y militares de Marruecos por territorio argelino, siendo esto un gran problema, ya que Argelia es el territorio más grande de África, el país más grande de África. La escalada fue a más y el 31 de octubre de 2021 se cerró el gasoducto del Magreb. El gasoducto del Magreb es un gasoducto que se construyó en los años 90, que va desde Argelia, pasando por Marruecos hasta llegar a España. Argelia es uno de los mayores productores y exportadores de gas del mundo, tiene una de las mayores reservas y exporta gas en cantidad a Italia, a España, a Portugal y hasta esa fecha, hasta el 31 de octubre, también a Marruecos. Como parte de esta guerra fría que viven Marruecos y Argelia, Argelia decidió cortar este gasoducto para dejar de exportar gas a Marruecos, lo que a su vez perjudica a España porque también importaba gas a través de ese gasoducto. Sin embargo, en el caso de España existe otro gasoducto que puede suplir a este, aunque no es tan potente y tan grande como el gasoducto del Magreb, y es que el gasoducto de Mengaz, que atraviesa el Mediterráneo desde las costas de Argelia hasta Almería, también suministra gas a España. Pero el verdadero problema lo tiene Marruecos, ya que esa era su única fuente de abastecimiento de gas. Desde entonces Marruecos ha estado desesperado buscando fórmulas para importar ese gas, y es que a través de ese gas Marruecos produce el 17% de su electricidad a través de 2 centrales térmicas. Por si todo esto no fuera poco, hay que tener en cuenta que dentro de este conflicto del gas hay 2 proyectos de gasoducto que van desde Nigeria hasta España con 2 proyectos diferentes. En un primer momento se pensó que Nigeria, un país también productor y exportador en gran cantidad de gas natural, crease un gasoducto que atravesase el país y atravesase Níger hasta llegar a Argelia y a través de Argelia poder exportar gas también a Europa. Sin embargo, esto fue complicado de realizar, ya que necesitaría atravesar el desierto del Sáhara, donde hay grupos de todo tipo que podrían reivindicar la exportación de ese gas. Podrían robarlo, podrían destruir las instalaciones y podrían hacer inviable el proyecto. Actualmente en el Sáhara, y en concreto en la región del Sahel, hay multitud de grupos terroristas o simplemente grupos armados que se disputan el territorio, un territorio vastísimo que los débiles estados africanos no pueden controlar, que campan a sus anchas y que podrían hacer que este proyecto no fuera rentable económicamente, ya que sufrieran multitud de ataques todo el tiempo. La alternativa ha sido crear un gasoducto que vaya por la costa occidental africana, rodeando el continente y bordeando el continente hasta llegar a Marruecos y de Marruecos a España. Es decir, que en esto del gas también Marruecos y Argelia tienen su particular guerra fría de cuál de los 2 proyectos acabará siendo exitoso. Pero llegados a este punto deberíamos retroceder un poco al anterior, y es en el reconocimiento de Donald Trump del Sáhara Occidental como un territorio marroquí. Y es que Donald Trump hizo esto por un motivo, y es que quería que Marruecos reconociese a Israel y reconociese sus relaciones. Esto se producía dentro de los acuerdos de Abraham, un proyecto realizado por Donald Trump para que países musulmanes, especialmente árabes, reconozcan a Israel como Estado y establezcan relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Marruecos aceptó reconocer a Israel como Estado a cambio del reconocimiento del Sáhara Occidental por parte de Estados Unidos. Sin embargo, Argelia, dentro de su política socialista y árabe, que lo caracteriza desde su fundación como Estado, es un ferviente defensor de la causa palestina y un aliado de Irán.
el principal enemigo de Israel. Por otra parte, a pesar de que la URSS ya no exista y de que el antiguo comunismo y socialismo de Argelia y otros países ya tampoco exista, Argelia sigue teniendo un gran aliado en Rusia. Y es que ni Marruecos ni Argelia producen armas, no tienen una industria armamentística potente propia. Pero lo que sí tienen son dos países, Estados Unidos y Rusia, que les apoyan militarmente vendiéndole armas. Estados Unidos a Marruecos y Rusia a Argelia. Por lo tanto, Marruecos y Argelia, aparte de su enemistad propia, están dentro de un conflicto más global, regional, de Oriente Próximo, entre Israel e Irán, y otro global en el mundo, entre Estados Unidos y Rusia. Es por ello que es difícil de pensar que este conflicto tenga una resolución a corto o medio plazo. Incluso a largo plazo resulta difícil que pueda tener alguna solución algún día. Sin embargo, desde la perspectiva española sería fundamental, y no solo desde la española, de todo el sur de Europa, que estos dos gigantes del norte de África tuvieran relaciones fluidas, diplomáticas por el hecho de evitar cualquier tipo de guerra o conflictividad que vaya más allá de eso, pero también para que tuvieran relaciones económicas y las relaciones comerciales y económicas entre ellos le hiciesen desarrollarse como países. Sin embargo, esto parece difícil a día de hoy. En los últimos días se ha hablado incluso de que pudiera haber una escalada hacia una guerra entre Marruecos y Argelia. Esto parece difícil, pero lo que sí podría hacer Argelia es dotar de aún más apoyo al Frente Polisario, al que ha apoyado desde sus orígenes, dotándole de mayor armamento. Esto podría incrementar una escalada de conflictos más allá de la que ya existe, que haría que fuese imprevisible lo que aconteciese a posterior. En cualquier caso, estaremos atentos a lo que ocurra entre Marruecos y Argelia, esos dos grandes vecinos del sur de España, y veremos si en algún momento el conflicto del Sáhara Occidental tiene una resolución pacífica. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like, deja un comentario y no te olvides suscribirte.